Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Vamos a hablar nuevamente de inteligencia artificial y vamos a hablar con grandísimos expertos, pero que además nos van a contar cosas prácticas de lo que tenemos que hacer los ciudadanos y sobre todo lo que tienen que hacer las empresas, las pequeñas y las medianas empresas. Por supuesto, también las grandes, cómo no. Porque mirad, hoy en el contexto actual, con lo que significa la inteligencia artificial y lo que va a significar el día de mañana la inteligencia artificial, cualquier empresa, cualquier persona que no lo utilice, que sepamos que se va a quedar rezagada, se va a quedar completamente desactualizada, descolgada de este nuevo mundo, porque es que nos está creando un nuevo mundo la inteligencia artificial. ¿Tenemos que tenerle miedo? No. Obviamente, también puede ser utilizada para el mal, puede ser utilizada en las guerras, todo lo que queramos. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial va a ser una parte integral de nuestra vida. O podríamos hablar mejor de las inteligencias artificiales, porque ya sabéis que el concepto de inteligencia artificial es muy amplio, como luego nos van a explicar. Y además, pensar que apenas estamos en la punta del iceberg de lo que significa la inteligencia artificial. Por eso os digo que va a impregnar todas nuestras vidas y por eso es tan importante que entendamos a fondo este significado de la inteligencia artificial y precisamente cómo nos puede afectar y sobre todo cómo nos puede beneficiar a todos y cada uno de nosotros. Suelo contar la anécdota que la primera vez que utilicé Internet, allá por el año 94, cuando estaba de asesor militar en el Parlamento Europeo, me acuerdo que había una mesa con un ordenador, de estos, una pantalla, esas cabezonas que había entonces, y una silla, pero no había nadie nunca sentado en aquella mesa, a mitad de un pasillo. Y un día pregunté, ¿y esto qué es? Y me dijeron, una cosa que se llama Internet, que no sé muy bien para qué sirve, pruébala un día. Y un día la probé. Me pareció completamente inútil. Claro, en aquel momento debía haber 300 páginas web, me parecía lento, no me aportaba nada, no sabía ni qué buscar. Inútil. Fijaros bien, inútil. En el año 93. Evidentemente, hoy Internet lo utilizamos todos nosotros de manera constante. Efectivamente, también tiene su parte negativa, que nos puede mandar desinformación, que nos pueden engañar, todo lo que queramos, pero también nos sirve para tantísimas cosas, ¿verdad? Hoy en día ni los países, ni las empresas, ni las personas podríamos prescindir de Internet. Sí, podríamos prescindir, pero la vida cambiaría radicalmente. Para que veamos que lo que en aquel año, hace tantos años, me parecía inútil, me parecía que no tenía ningún futuro, y mirar lo que es hoy Internet, pues estamos en la misma situación con respecto a inteligencia artificial. Probablemente la diferencia, como ahora nos explicarán, es que esto está corriendo todavía muchísimo más rápido, mucho más rápido. Una aceleración increíble, exponencial. Y vemos que además lo que hoy nos sorprende, pero si mañana ya está obsoleto, mañana, literalmente mañana ya está obsoleto. Esa es la realidad. Hoy decimos, ¡oh, qué maravilla! Fíjate que lo que nos aporta, lo que nos cuenta, mira estos chatbots, ¿verdad? Sea el ChatGPT o el DeepSeek de los chinos, que preguntas cualquier cosa y te saca un texto de 30 páginas prácticamente al instante de lo que quieras, cada vez con menos errores, cada vez mucho más afinado, mucho más preciso. Y como os digo, apenas estamos empezando. Esto va a estar en todos los sectores, como ahora nos van a contar, absolutamente en todos los sectores. Todavía el otro día, no hace mucho, Elon Musk decía que probablemente en breve será mejor estudiar con una inteligencia artificial que con un profesor humano. Fijaros bien lo que os estoy diciendo, hasta la enseñanza. Ahora nos van a contar todos los sectores que va a estar afectados, que como os digo, es todo. Y por eso es importante que lo conozcan las personas, que lo conozcamos los ciudadanos y también que lo conozcan las empresas. Porque como os digo, la empresa que no lo conozca, que no lo utilice, que no lo domine, pues como hoy le pasa con Internet, se va a quedar absolutamente descolgada y en muy poco tiempo. Así que para hablarnos de estos temas, tenemos a dos eminencias auténticas. Mirad, me los han recomendado por todos los lados. Me han dicho que Pablo probablemente es el Elon Musk español y que va a tener que está empezando, es un chico joven, como veréis, que tiene un futuro enorme y que hay que prestarle muchísima atención. Así que ya tenemos aquí con nosotros dos personas, que ahora os presentaré, como siempre, su currículum de manera detallada, dos personas brillantísimas, con unos currículos espectaculares, que cuando hablan saben muy bien de lo que hablan. Y además, luego nos contarán también cómo están ayudando precisamente a las empresas españolas o cómo les gustaría ayudar a todas las empresas españolas precisamente a implementar esta inteligencia artificial en sus negocios. Así que tenemos con nosotros a Pablo Yusta. Pablo, bienvenido al canal del Coronel. ¿Cuántas cosas nos tienes que contar, Pablo? Pues muchas gracias por la presentación. Lo primero,
corregir un poco, ojalá me pareciese un poco más a Elon Musk. Igual nos parecemos un poco los dos tenemos un poco de Asperger, yo creo, y somos personas que están muy enfocadas en una materia, en este caso, pues la tecnología, pero ojalá me pareciese un poco porque es una persona que realmente pues está cambiando el mundo. Pues Pablo, quien me dijo exactamente esa frase de que tú eras el Elo más español, para mí es una persona de máxima confianza, una persona muy seria, muy competente, y si esta persona me lo ha dicho, que te conoce muy bien, por algo será. Pero mira, te agradezco que seas humilde porque también eso te honra y te hace ponerte todavía mucho más en valor. Y tenemos también, como no, con nosotros a Eliana, otra fuera de serie. Así que, Eliana, también bienvenida a este y a tu canal, el canal del Coronel. Buenos días, muchísimas gracias y la verdad que es un gran privilegio estar hoy aquí para comentar temas de actualidad con dos eminencias de España, sin duda, tanto Pablo como por supuesto el coronel. Un lujo de verdad poder estar hoy aquí debatiendo de temas que nos preocupan a todos. Absolutamente. Pues mirad, el tema del que vamos a hablar es precisamente, lo voy a poner aquí, la inteligencia artificial, y lo hemos subtitulado Poder, Estrategia y Transformación Empresarial. Vaya títulos, Poder, Estrategia y Transformación Empresarial. Pero para que todos nuestros queridos seguidores sepan quiénes sois vosotros, el que todavía nos conozca, pues mirad, Pablo Yusta es economista y experto en finanzas, con una sólida, muy sólida trayectoria en la gestión de inversiones y el desarrollo de inteligencia artificial. Ocupó el cargo de Chief Investment Officer en España S.A., compañía nacional de seguros especializada en la gestión estratégica de inversiones en los mercados financieros. Llegó a gestionar un portafolio valorado en 1.500 millones de dólares en activos bajo gestión aún. Participa activamente en lo que se llama la era de la inteligencia artificial, un periodo revolucionario que está redefiniendo la sociedad y el mundo empresarial. Actualmente es el CEO de iKit, un laboratorio de inteligencia artificial de vanguardia en España. Como os digo, vanguardia en lo más español. Ese es habitualmente speaker en inteligencia artificial, en The Economist, en el Economista, donde participa activamente en la difusión y análisis del impacto de la inteligencia artificial en la economía y los negocios. Es un firme defensor del impacto positivo de la inteligencia artificial, lidera proyectos destinados a revolucionar diversas industrias, participa como conferenciante, colabora en debates mediáticos y contribuye a diversas iniciativas empresariales relacionadas con la inteligencia artificial. Así que, como veis, es una persona que sabe muy bien de lo que habla cuando nos transmite todos sus conocimientos sobre inteligencia artificial. Y tenemos a Eliana Bejarano. Es asesora, precisamente, de esta empresa, de la cual es el CEO, es Pablo, que es iKit. Ella es jurista, doctoranda actualmente, experta en Derecho Público Internacional e Inteligencia Artificial. Tiene una experiencia de más de 13 años en el ámbito jurídico, diplomático y empresarial. Fue funcionaria y asesora del Gobierno de Colombia, desempeñando cargos de gran relevancia política y jurídica. Entre sus logros más destacados se encuentra la apertura de la primera representación diplomática de Colombia en Azerbaiyán. Ha liderado importantes procesos de defensa de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, llevándolos a instancias internacionales. En los últimos años, su labor se ha centrado en la asesoría a gobiernos y empresas en estrategias de internalización y desarrollo sostenible. Es cofundadora de un proyecto empresarial sobre seguridad alimentaria que emplea a víctimas del conflicto en Colombia y también busca recuperar ingredientes ancestrales de la biodiversidad hispanoamericana con nuevas tecnologías. Este esfuerzo le valió un reconocimiento del Foro Económico Mundial en 2021 por su innovación. Actualmente es socia de la firma española Cremades y Calvo Sotelo en el área de Derecho Público Internacional, Derecho Digital y Relaciones Institucionales. Su liderazgo le ha llevado a asesorar a empresas relacionadas con el mundo de la inteligencia artificial, como en este caso con iKit y su plataforma de inteligencia artificial. Un proyecto disruptivo que va a beneficiar a más de 15.000 empresas en España. Como habréis visto, queridos amigos,
además de una persona brillantísima, a pesar de su juventud, ha tenido cargos muy importantes, oficiales en el gobierno de Colombia, pero también me llama mucho la atención y me parece maravilloso, y dice muchísimo de Eliana, toda su preocupación precisamente por la defensa de los derechos humanos, de los más débiles, e incluso por recuperar esas medicinas ancestrales que probablemente sean tan importantes y que a lo mejor las hemos dejado de lado y que a lo mejor pueden mejorar nuestra vida, seguro que la van a mejorar. Como veis, queridos amigos, son dos personas de un perfil absolutamente maravilloso, extraordinario, y nadie mejor que ellos para hablarnos precisamente de lo que nos ocupa, que es de la inteligencia artificial. Así que podríamos comenzar, por llamarla así, con una presentación. ¿Qué me contáis, Pablo y Eliana, para así dar una visión muy rápida, qué es la inteligencia artificial? Porque a lo mejor hay algunos de nuestros queridos seguidores que todavía no tienen muy claro qué es la inteligencia artificial. ¿Qué significa la inteligencia artificial, Pablo? ¿Tienes el volumen que Sí, ahora? sí, ahora. Bueno, la inteligencia artificial es un nombre a una serie de tecnologías que engloban muchas y muy distintas. Es decir, muchas veces cuando hablamos de IA en el mercado, pues hay gente que piensa en los RPAs, que seguramente muchos de los oyentes los conocerán. Son estas empresas como UiPath, Automation Anywhere, que a lo que se dedican es cogen un proceso, lo analizan muy bien y crean un código que puede ser un código pues, de programación o puede ser pues, hacer a través de técnicas de no-code, que es como con cajitas, automatizar una tarea. ¿Qué cosas se pueden automatizar? Pues, por ejemplo, oye, pues todos los correos electrónicos que me lleguen, vamos a revisarlos y los que sean para hacer colaboraciones se redirigen a esta parte de la empresa y los que sean, pues yo qué sé, para venderme algo a esta parte y los que sean de clientes, pues a esta parte. Y entonces hay un robot que automatiza eso y logra ahorrar tiempo. Pero esta tecnología no es nueva, esta tecnología la teníamos en 2010, ya podríamos hacer RPAs con más o menos sentido, ya en 2015 pues mucho mejor. También hay gente que cuando piensa en inteligencia artificial, pues piensa en pues, aquellas investigaciones de los años 50, 1950, pues que ya había los primeros, pues se intentaban hacer los primeros programas en los que se entrenaban con fotos de caras humanas, caras de hombres y caras de mujeres. Se le entrenaba diciendo, esto es una cara de hombre, esto es una cara de mujer, esto es una cara de hombre, esto es una cara de mujer, esta de mujer, esta... Y al final la máquina conoce, a través de una tecnología que es muy similar a la que tenemos ahora, que son las redes neuronales, conseguía adivinar pues, si una cara que nunca había visto era de un hombre o una mujer. ¿Qué quiero decir con esto? La inteligencia artificial es un concepto muy abstracto que mucha gente lo utiliza para diferentes cosas y yo creo que lo más interesante es concretarlo y para que toda la conversación, cuando Eliana o yo hablemos de ella, lo entendamos. Entonces estamos hablando de otro tema. Dentro de la inteligencia artificial, que es una caja enorme de tecnologías, nosotros hoy venimos a hablar del deep learning, que es un pequeño hijito o el hijo, vamos a decir, con más futuro dentro de esta gran caja de herramientas que es la IA. Y el deep learning... Es lo que llamamos el aprendizaje profundo, ¿verdad? Para que lo entienda todo el mundo. El aprendizaje profundo. Por así llamarlo. El deep learning es una cosa que es razonablemente nueva. Podríamos poner el inicio de esta gran revolución en 2018 con un paper que publica DeepMind, que es el laboratorio de Google en este tipo de investigaciones, en investigaciones de deep learning, que descubren una manera que antes no se había descubierto, que es a través de una técnica que se llama los transformers, pero bueno, eso es una cosa poco interesante. Descubre una técnica en la que se pueden aportar volúmenes ingentes de datos. Pensemos en toda la información que hay en Wikipedia, en enciclopedias, incluso vídeos del mundo real, incluso audios, etc. Bueno, aquí los más puristas dirán que primero los transformers son solo para texto, pero bueno, ahora se consiguen hacer técnicas multimodales. Toda esa cantidad de datos se consigue integrar en una red neuronal y la red neuronal consigue discriminar lo que es importante de tener en cuenta y lo que es menos importante, porque si calificase a todo con el mismo nivel de importancia, pues no podría dar buenos resultados porque no conseguiría, pues como haría un humano, ¿no? De una frase completa, pues saber que el nombre es mucho más importante que el artículo. Pues eso es lo que se consigue a través de esto. Y a partir de ahí, 2018 hasta hoy, que han pasado 7 años, lo que hemos visto es... algo que yo creo que es lo digno de mención en este podcast, que hemos visto a una inteligencia que partió siendo peor que la de un niño de 3 años que apenas sabe pronunciar frases con sentido, dice cosas y se entera un poco de lo que es el mundo, a una inteligencia que es la que tenemos ahora en 7 años, que seguramente está al nivel de un doctorado. Y
lo que ocurre es que va acelerando. Entonces, lo interesante es ver qué va a pasar de aquí en adelante. Entonces, para resolver tu pregunta, coronel, la inteligencia artificial son muchísimas tecnologías, cada uno puede decir que esto es sí, esto no es sí, esto es sí. Bueno, es una discusión en la que no es interesante meterse porque es meramente una discusión de definiciones. Creo que lo más interesante cuando hablamos de ella es hablar de deep learning porque es como la hija más prolífica. Pues entonces, Eliana, fíjate, comentaba yo al principio, y Pablo lo ha dicho mucho mejor que yo, evidentemente, que lo que decía, que es que lo que hoy nos sorprende, al día siguiente está totalmente desfasado. Es que estamos corriendo a tal velocidad, fíjate, en 7 años, un cambio total, absoluto y radical, ¿verdad? Efectivamente, esto, Eliana, que la persona o la empresa que no lo utilice claramente se va a quedar desfasada porque esto va a ser el día a día de nuestro día, precisamente, de nuestra vida. No, sin duda, yo creo que el concepto en sí mismo de inteligencia artificial está nombrando una nueva era en toda la historia de la humanidad, con todos los cambios que esta tecnología está implicando en cada sector, pero no solo en el sector económico, sino que hoy tenemos también muchísimas discusiones desde el ámbito humano, desde el ámbito de la sociedad y desde el ámbito incluso de cómo van a ser los nuevos gobiernos. Pero enfocado en el tema de empresa, estamos viendo que en los 2 últimos días han salido noticias revolucionarias. Primero, hace 2 días Elon Musk anunciaba una nueva IA que dentro del marco del benchmark ya estaba muy alto sobre las anteriores y esto sin duda afecta directamente a las empresas porque las empresas lo que en la actualidad están haciendo es aplicar esos modelos que ya están en el mercado y adaptarlos a sus necesidades, que es parte también del proyecto que nosotros estamos haciendo, enseñando y acercando. Entonces, si hay un cambio tan disruptivo de un momento a otro, esto puede cambiar también de un momento a otro cómo se va a gestionar una empresa o cómo le puede beneficiar en esos procesos. Y al lado de esto está también todo ese marco regulatorio que ayer veíamos que Europa, después de presentar normas muy estrictas para esto, ahora ha decidido dar un paso atrás y llamarlo la desregularización. Tienen más de 37 normativas que ya estaban por aplicarse con intención de no aplicarse. Entonces, imagínate esto lo que implica para una empresa, ¿no? Tener que estar a la vanguardia de todos estos cambios que no solo le pueden afectar desde el punto de vista de su ejercicio económico, sino también de todo el cumplimiento de los compliance y todo esto. Otra noticia anoche, que incluso antes de irnos a dormir aquí en Europa ya salían los chips nuevos de quantum, ¿no? De computación cuántica. Esto Fíjate. es un concepto que sonaba muy distante incluso para las empresas, pero la pregunta y gran parte también de lo que la empresa y Pablo, el experto en el tema, es acercar estos nuevos cambios tan disruptivos de los que desconocemos la gran mayoría porque no tenemos que saber qué está pasando al instante en la tecnología, los acercamos, ¿no? Y les explicamos e intentamos que no solo en España, sino esperemos que a futuro también, incluso en Latinoamérica, eh, tengamos acceso a nuevos de estos procesos, ¿no? A nuevas tecnologías y la empresa que no lo sepa, que no lo aplique, sin duda se va a quedar obsoleta. O sea, ya lo estamos viendo, cierres de grandes empresas, despidos masivos y no solo las empresas, las personas. O sea, es importante que cada profesional tenga conocimiento. En mi caso, como jurista, vamos a ser inútiles los abogados si no llegamos a entender cuál es esta importancia y dónde vamos a aplicar este tipo de tecnología. Y yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad y es parte de la labor también de iKID, de acercar de manera sencilla y de la mano de expertos este tipo de nuevos cambios disruptivos. Claro. Fíjate, Eliana, me has abierto, vamos, un campo enorme para hacerte preguntas, ¿no? De muchísimos temas. Pero vamos a empezar por el último que tú has citado, el campo de la abogacía. Yo ya sé de despachos, grandes despachos de abogados aquí en Madrid, que ya están, el que no lo tiene, está encargando su propio ChatGPT, por así decirlo, de tal manera que meta toda la legislación existente, todos los casos que ha habido ya resueltos. Y tú imagínate lo que significa, que todo lo que antes tenías, bibliotecas enormes que tienes que tener toda la colección legislativa, que además cambiaba de forma constante, ahora lo vas a tener
en algo allí que le preguntas, oye, dime, en este caso en concreto, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería aplicar? Esto, por ejemplo, para este campo de la abogacía también va a ser una revolución total, ¿verdad, Eliana? Sí, sin duda. Y yo diría que todos los despachos de Europa y el mundo deberían empezar a pensar, pero con unas variantes aquí, porque una cosa es la tecnología y sin duda tienes muchos modelos y muchas aplicaciones que puedes utilizar, pero es Ujú, importante personalizar esa tecnología, que es en parte ujú, también lo que hacemos en la empresa, ¿no? Que cada empresa tenga su propia IA, porque tienen sus claro. propios datos, esto sí garantizando toda esa privacidad que implica, que pueden dar respuestas a casos concretos de su empresa. Hace unos días había un caso en Estados Unidos donde las firmas de allí, pues como están a la vanguardia del día a día de que la IA ha cambiado el país, empezaron a utilizar IA para ir a casos ante altas cortes. Y se Ujú. dieron cuenta que gran parte de los casos que se citaban, que allí se habla de precedentes, no existían, se los había inventado la IA. Ahí está. Imagínate los Uf, errores, porque la IA empieza a ser creativa, cuidado, eso también claro. es Eso un es. tema, no solo copia, sino que ya empieza a crear su... Entonces, si esto en un despacho o un profesional empieza a hacer usos desbordados sin saber Mm, realmente cuáles son la información que debe aplicar, pues va a tener serios problemas. Y eso nos encargamos también nosotros, en el caso de España, de ujú. asesorar. Tenemos muchas firmas también de abogados que ya se han subido a este tema y la que no, que estaremos encantados de ayudarles en ese proceso para que no se cometan estos errores. Y además cada abogado también tiene su estilo, su marca personal Ujú, de cómo responde ante un juzgado. O sea, no se puede generalizar sin utilizar ujú. la data propia y todo lo que implica esto. Claro. Sí, me decía hace poco una persona que sabe también mucho de estos temas que, por ejemplo, los ChatGPT, este tipo de ayuda, que es sobre todo sirve cuando entiendes del tema, porque a lo mejor si no entiendes el tema puede haber algún gazapo que te lo tragues completamente, ¿no? Pero fíjate, ya sabes que ya en Estados Unidos ha habido un caso, un precedente de un abogado defensor que era una inteligencia artificial y se autorizó. Y en China ya hay jueces que son inteligencias artificiales para juzgar casos rutinarios, por ejemplo, temas de tráfico, con lo cual esto pues, va a ser también una revolución total. Le quería preguntar a Pablo. Pablo, precisamente nos ha contado Eliana de este exceso de regulación en Europa. No olvidemos que el 90% de los grandes desarrollos, los grandes avances disruptivos en inteligencia artificial no son creados en Europa, sino en China y en Estados Unidos. Y en cambio aquí somos los campeones de la regulación. A lo mejor, como decía Liana, nos hemos dado cuenta de que estábamos sobreregulando algo que nosotros no estábamos creando y a lo mejor nos toca dar un poco marcha atrás. ¿Qué nos cuentas al respecto, por favor, Pablo? Sí, bueno, me toca ponerme un poco crítico. Mm, Eh, el ser humano tiene un sentimiento, normalmente, que nos ha hecho también ser una especie tan exitosa, que es el miedo. Y el miedo a lo desconocido. Y cuando el ser humano, pues, piensa que puede controlar una sociedad, que para mí eso ya es algo pues, que dista mucho de ser realista para un cerebro humano, los que juegan a ser ingenieros sociales, pues es normal que ante una situación de incertidumbre futura, pues como ujú, tienes la premisa o la hipótesis mental de soy capaz de controlar una sociedad, pues voy a proteger a la sociedad ante esta incertidumbre generando una serie de regulaciones. Está bien, es una manera de ver el problema, pero en mi opinión es subóptima. En mi opinión es muy, muy subóptima. Y los efectos dominó que puede generar cortar las alas a empresarios, que al final son el motor de la economía, que sí que pueden desarrollar ideas creativas para poner ujú, a un lugar del mundo, que en este caso es Europa, pero bueno, podría ser una ciudad o podría ser un país o un conjunto de países como es Europa, cortar las alas a esos empresarios que son los que tienen las ideas creativas para desarrollar, pues como es OpenAI. OpenAI es una idea creativa de 5 personas que se juntaron inicialmente para crear un laboratorio de IA y ahora es el laboratorio más importante. Así nacen las ideas. Las ujú, ideas nacen en el ser humano individual. Pues si tú cortas esas libertades a los seres humanos individuales, a los pequeños empresarios, porque para hacer un proyecto de IA tienen que estar pensando más en todo el compliance que tienen por delante que en la propia tecnología para entenderla, pues bueno, por un lado está bien, es una solución al problema, vale, lo descarto por completo, lo regulo de una manera muy, muy, muy exigente, entonces me da una sensación de seguridad, bueno, es una solución al problema, ¿vale?
pero seguramente sea subóptima a largo plazo, y eso ya se está empezando a ver, como muy bien has comentado, porque los avances tecnológicos van a venir de otros sitios que no vayan a ser de Europa. Cuando hay una revolución tecnológica como la que tenemos, tener la intuición de que vamos a poder estar al nivel de una manera centralizada, es decir, que todo parta de fondos públicos y los fondos públicos distribuyen a donde tienen que ir para potenciar la IA y a las pequeñas empresas no las dejamos crecer porque están ahogadas de regulación. Bueno, eso ya se ha visto en muchos modelos de sociedad más intervencionistas. No quiero poner adjetivos, pero ya sabéis que se puede hacer modelos de sociedades muy, muy, muy intervencionistas hasta el punto extremo, pues como ya ha habido experimentos en la historia. Cuanto más te aproximes ahí, pues más centralizado es el modelo de sociedad y seguramente cuando hay una revolución tecnológica, menos óptimo sea. Entonces, en mi opinión, las sociedades más libres no tienen por qué ser libres desde un punto de vista del humano individual, pero sí que tienen que ser libres para permitir a empresarios poder montar sus modelos de negocio sin tener que estar pensando el 90% de su tiempo en cumplir la regulación, van a tener más éxito porque los efectos cascada que genera dejar libertad a los empresarios es pues, estar al día en una revolución tecnológica. Y en mi opinión, coronel, y para ser muy crítico, como he dicho al inicio de esta intervención, yo creo que el mayor problema que tiene Europa no es la sobreregulación, porque ahora pues, se puede intentar desregular. Bueno, hay una tendencia ahora hacia la desregulación, pues incluso el propio Mario Draghi, que a mí me sorprende mucho, pues también hizo un paper hablando de que hay demasiada regulación en Europa, pero bueno, el tema de la IA también. Para mí el gran problema que tiene Europa no es que ahora intente tomar una vía hacia la desregulación o que invierta más o invierta menos en tecnología. El problema que tiene Europa es que ya no va a llegar a tiempo. Ya no va a llegar a tiempo. Ya para poder ser exitosa, casi seguro lo que va a tener que hacer es utilizar tecnología que han creado otros. Y el precio lo van a poner otros. No va a tener autonomía de competir tecnológicamente. Y eso, pues, es un error pues, que va a ser, bueno, va a ser difícil de resolver, aunque ahora mismo haya intención de resolverlo. Claro. Pablo, nos ha apuntado también brevemente, Eliana, algo que me parece clave, fundamental, porque va a ser un salto gigantesco, pero vamos, mayúsculo, increíble, histórico, del chip quantum. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, bueno, es una noticia muy, muy, muy nueva. Fue ayer Satya Nadella, ¿no? Es la que te referías, Eliana, ¿verdad? Sí. El CEO de Microsoft. Mejorana, algo así. Sí, bueno, hay una tendencia, de hecho, creo que se habló en un podcast en este mismo canal sobre, oye, ¿qué va a pasar con la necesidad de cómputo en el mundo? Porque si DeepSeek es capaz de ofrecer resultados similares a los de OpenAI utilizando mucho menos cómputo, igual lo que todo el mundo pensábamos que se va a necesitar cada vez más cómputo, de ahí la revolución cuántica es que cada vez vamos a tener acceso a más y más cómputo, ¿no? Igual no es tan interesante, porque igual si conseguimos los mismos resultados con menos cómputo, pues el consumo de cómputo en el mundo se estabiliza y deja de crecer, ¿no? Eso es una hipótesis. Bueno, en mi opinión, no. En mi opinión, creo que esto solo provoca más green flags, ¿no? Más banderas verdes para seguir utilizando la IA, porque es cada vez más barata de utilizar en cada vez más sectores y lo que va a provocar es que lo que se utiliza ahora en un porcentaje minúsculo en la sociedad, pues cada vez la IA se vaya utilizando más. Cuando se utilice más, aunque es cierto, para utilizar una IA de gran calidad se necesite más cómputo, es decir, marginalmente por unidad de esfuerzo se utilice menos cómputo, como va a haber muchísimas más unidades de esfuerzo puestas en la economía que utilicen IA, pues la necesidad de cómputo en el mundo cada vez va a ir aumentando. ¿Qué quiero decir con esto? La revolución cuántica, lo que se está consiguiendo ahora es generar cada vez GPUs, que es el nombre de las máquinas, de los chips que hacen esta labor de cómputo, cada vez más eficientes y cada vez más eficientes y cada vez más eficientes, reduciendo cada vez más los costes de la tecnología. La tecnología es súper deflacionaria. Tener un móvil en los años 80 era un lujo, tener un móvil hoy es algo. Pues lo mismo con el cómputo. Acceder a cómputo, pues inicialmente, ahora mismo, pues puede ser caro. De hecho, para entrenar modelos seguramente tengas que tener inversiones superiores a 50 millones de euros para hacer un buen entrenamiento de un modelo, pero sin embargo, seguramente dentro de un tiempo se necesite menos inversión para poder entrenar un modelo, porque el cómputo va a ser más barato. Pero creo que el cómputo cada vez se va a utilizar más. Entonces creo que la revolución cuántica y poder utilizar microchips cada vez más eficientes, pues va a ser muy beneficiosa para la sociedad. Claro. Eliana, también has apuntado muy brevemente, pasando casi de puntillas, por la posibilidad de que la inteligencia artificial nos llegue a gobernar.
Ya hubo un caso, un precedente en Japón, que además salió el tercero en las elecciones, en un distrito importante. Aquí en Europa ha habido inteligencias artificiales que se han presentado en algunas elecciones, de momento sin éxito, pero este puede ser el futuro en el sentido de que esa inteligencia artificial te ofrece que no va a ser corrupta, que al no tener esas emociones o esas pasiones o esas debilidades humanas, que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que puede ser absolutamente justa. ¿Tú crees que efectivamente también vamos a ver en breve políticos que sean inteligencias artificiales, que sean los que dirijan nuestra vida social? Bueno, justamente aquí en Inglaterra también se presentó hace poco un candidato que era una inteligencia artificial, pero que tenía detrás una persona que se encargaba de recopilar lo que los datos que permitía esta inteligencia artificial captar de manera masiva representaban la opinión popular de las Ujú, personas. Yo creo que la inteligencia artificial en el tema político sí o sí nos va a ayudar a ser más eficientes, pero desde un punto de vista también de la función pública, ujú, desde un punto de vista de mejorar todas esas barreras burocráticas que en España es de los países ujú, número uno en el mundo en burocracia. Y esto ayudaría a acelerar muchísimos procesos en beneficio del ciudadano. ujú, Esto es indiscutible, esto hay que implementarlo y hay que empezarlo a utilizar. Ahora desde la parte ya de lo político, un poco más alejado de lo administrativo y de ese debate que preocupa más temas humanos, yo creo que ahí deberíamos seguir manteniendo un componente humano, pero reducido. Hoy vemos ujú, grandes parlamentos que tienen el Parlamento Europeo. O sea, tienen infinidad de eurodiputados que ni asisten a las sesiones, por ejemplo. ujú, Esto no es eficiente para un Estado, ni para un continente, ni para ningún sistema de gobierno. Es lo ujú, que nos está demostrando hoy Estados Unidos con esos recortes burocráticos que está haciendo y con con el uso de herramientas de inteligencia artificial. ujú. Para tu pregunta, sin duda, debe, y yo sería partidaria de una iniciativa de crear un partido político con inteligencia artificial, pero para Exacto. que nos ayude a ser más eficientes también, Ujú, porque hoy ujú, los políticos no deben solo ejercer desde sus emociones personales, sino escuchar a la gente. En ujú, Taiwán han hecho un experimento muy interesante que fue con todo esto de la revolución de los girasoles, sí, que ujú, hoy están en el gobierno, eran estudiantes jóvenes que no se sentían escuchados por lo que estaba pasando. Eso está pasando en las calles de Europa. Mucha gente que ujú, está inconforme con lo que está sucediendo y se siente que además no tiene esa oportunidad de ser escuchado más allá de las redes sociales, que también en algunos casos terminan siendo censuradas. Pero ujú. esto sería un movimiento interesante porque la tecnología permite recoger esa voz de lo que la gente realmente está necesitando y presentarla en instancias que toman decisiones de poder. Claro. Y esto sería una herramienta que ayudaría incluso a mejorar la democracia, porque Ujú, tendríamos acceso más rápido con tecnología a opiniones directas de las personas. Y eso es crucial en el momento histórico que estamos. ¿Qué ujú, piensa el ciudadano europeo de la inteligencia artificial? No sabemos todavía si está de acuerdo con todo lo que está pasando, porque las decisiones se toman por una minoría que ni siquiera ese ciudadano ha elegido en el Parlamento Europeo directamente. Entonces, ujú, bueno, sin duda va a haber un cambio en todo. Como decíamos al inicio, va a haber un cambio en lo humano, va a haber un cambio en lo social y en los gobiernos. Eso es lo más ujú, importante porque ujú. los gobiernos lo que necesitan ser es eficientes en prestar unos servicios, en administrar finanzas de manera correcta Así es, y prestar totalmente. servicios directos y adecuados. Eso sería maravilloso con inteligencia artificial. Y lo tenemos que conseguir, porque además, dado los casos de corrupción que nos inunda por todos los lados, ojalá que nos ayude la inteligencia artificial. O sea, creo que peor que ahora no nos va a ir seguro, seguro que mejoraríamos mucho. Pues mira, os quería preguntar también el aspecto un poco geopolítico internacional, y por eso pongo aquí este título, Inteligencia Artificial y su impacto en la geopolítica y la economía global. ¿Qué nos puedes comentar sobre estos aspectos internacionales geopolíticos, Pablo, por favor? Sí, bueno, pues yo creo que mi intervención de antes ha sido un poco destructiva hacia Europa. Eh, entonces me voy a centrar más en las dos potencias que yo considero que
van a llegar al objetivo de alcanzar la inteligencia artificial general en un periodo de tiempo más corto, que son Estados Unidos y China. Lo estaréis viendo. Hay una carrera por llegar a la AGI. La AGI es la inteligencia artificial general. Si es importante definirlo, coronel, me lo dices y lo definimos. Sí, no, por favor, importantísimo, claro, porque él piensa, yo no tengo mucha idea, pero también habrá muchos de nuestros queridos seguidores que tengan también poca idea y es fundamental en este momento pues explicarlo todo bien y nadie mejor que tú, Pablo. Bueno, vale, el concepto de inteligencia artificial general es algo, de nuevo, como el término inteligencia artificial, pues cada uno da una definición un poco distinta, ¿no? Pero normalmente, como se suele entender, para que nos entendamos, es una inteligencia artificial que sea, de manera general, más inteligente que el humano más inteligente en cada uno de los campos. Fíjate. Vamos a explicarlo con ejemplos reales. Uh-huh. Muchos de vosotros recordaréis cómo en una cuestión del conocimiento muy, muy concreta, como es el ajedrez, pues había una máquina que ha vencido al humano de manera recurrente y ya desde los años 90, ¿no? Utilizando diferentes técnicas que son todas muy parecidas, reinforcement learning, etc. Bueno, también hemos visto cómo la inteligencia artificial pues es más inteligente que el humano en un campo concreto como el Go, que es ese juego que se juega mucho en el continente asiático, pues superó o venció al que era el campeón, podríamos decir al ser humano más inteligente en ese campo concreto. Por ejemplo, en el campo de la investigación en cadenas de proteínas, premio Nobel este año ha sido un avance de ella. ¿Qué quiero decir con esto? Ya hemos visto cómo la inteligencia artificial ha sido capaz de superar al humano más inteligente en campos concretos. Ya lo hemos visto, es una cosa que ya hemos visto, ya lo hemos experimentado. Y bueno, está muy bien. Pues la IA general, la AGI, que se llama en inglés, AGI en español, lo escucharéis por ahí, no es más que llevar este nivel de inteligencia que es superior al mejor humano en cada campo, pero a todos los campos que tengan que ver con... Es que la inteligencia es un concepto un poco difícil de defender, pero con la comprensión del mundo real. Es decir, comprenden mejor el mundo real en todos los campos en el que en cada uno de ellos puede haber un humano que sea el humano más inteligente. Bueno, pues hay una carrera hacia llegar a esa AGI, porque esa AGI es una caja de Pandora. Esa AGI, si esta idea la reposamos un poco en el cerebro y empezamos a pensar sobre ella, es, joder, pues si tengo una inteligencia que es más inteligente que cualquier humano en derecho, joder, pues seguramente puedo hacer el bufete de abogados más inteligente del mundo, ¿no? Si tengo una inteligencia artificial que es más inteligente que cualquier humano en defensa, pues seguramente puedo tener el ejército más óptimo en el mundo. Oye, si tengo la inteligencia artificial que es más inteligente que cualquier humano en, no sé, en regulación, oye, pues seguramente pueda tener las normas sociales más óptimas en el mundo. Oye, es decir, la AGI desbloquea una serie de posibilidades al que la obtenga que seguramente no consigamos ver la repercusión que va a tener. Es decir, esto es muy parecido, para los que os guste la historia, a la carrera que hubo por descubrir la bomba atómica, la energía atómica utilizada en métodos de defensa. Hubo una gran guerra entre dos potencias porque el que llegase antes le iba a desbloquear una serie de posibilidades enorme, en este caso eran de negociación geopolítica. Pues ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que una de las potencias ha cambiado, ¿no? Ya no es Rusia, es China. Pero se está ocurriendo lo mismo. Y, de hecho, se puede ver que tendencialmente en Estados Unidos cada vez los laboratorios de IA privados cada vez colaboran más con el gobierno. También se puede ver cómo los científicos más prominentes en el mundo de la IA muchas veces se desvinculan de sus empresas y desaparecen. Se van a un año sabático, dicen que van a montar un proyecto personal muy parecido a lo que pasó, bueno, pues cuando se organizó una ciudad en mitad del desierto, en Los Álamos, para... Bueno, fuera de teorías conspiranoicas, lo que quiero decir es que geopolíticamente hay ciertos países o ciertos dirigentes que saben que llegar a la AGI desbloquea muchísimas posibilidades y la carrera es una carrera que tiene muchos paralelismos con la carrera nuclear.
No tanto con la carrera lunar y tal, que eso era un poco, yo creo que más de propaganda, de mira mi tecnología, lo buena que es, pero era algo, pues sí, eres mejor, pero tampoco te va a generar una gran ventaja competitiva en un conflicto bélico o en un conflicto de negociación geopolítica, pero la energía Muy nuclear bien. sí lo era y la AGI, por supuesto que lo es. Entonces, en mi opinión, hay dos potencias que están luchando entre ellas. Creo que el resto del mundo está un poco expectante y no va a llegar a tiempo, como he dicho antes, aunque quisiese. Sí, claro. Pablo, sabes que a lo largo de la historia se ha demostrado que donde mayor inversión se hace es en el ámbito militar y de inteligencia, porque ahí no se busca, no es un ámbito empresarial, no se buscan unos beneficios económicos inmediatos, ni muchísimo menos, sino que, como tú dices, lo que se pretende es superar al adversario en el campo de batalla, el que sea, terrestre, aéreo, o ahora el ciberespacio o la inteligencia artificial, ¿no? El, ¿Tú te temes que ahora mismo los países, de manera encubierta, sobre todo estas dos grandes potencias, estén avanzando en campos de inteligencia artificial destinados precisamente a esa superioridad militar y que no conocemos y que puede, de cierto modo, poner en peligro esa estabilidad mundial? Precisamente porque aviones que solamente ya sean pilotados por inteligencia artificial, que encima van aprendiendo, incluso a lo mejor inicialmente entrando en combate con humanos hasta que superan a los humanos, que encima pueden realizar maniobras que un cuerpo humano no puede llegar a realizar, y que esto efectivamente pues al final sea una carrera desbocada, digamos, geopolítica y militar y de inteligencia, pero en el ámbito ahora mismo de la inteligencia artificial. Bueno, yo no quiero asustar a nadie, yo no quiero asustar a nadie, pero es explícito. Es decir, claro, lo están haciendo, pero y lo dicen abiertamente. Por supuesto, estamos invirtiendo muchísimo dinero en llegar a la AGI, porque una de nuestras expectativas es que a nivel de defensa y a nivel militar, nuestro ejército, fíjense la palabra que voy a decir, sea incompetible por un ejército de humanos. Es decir, no hay que pensar tanto como un avión autopilotado, porque el avión, toda la estructura que tiene el avión está pensada para que lo pilote un humano. Podemos generar, vamos a decir, artilugios bélicos voladores mucho más eficientes que un avión, muchísimo más. Es decir, que el pobre humano que conduzca un caza, digo pobre, entendedme, no porque esa persona pues tenga ninguna sensación de inferioridad, sino porque el ejército que viene pues es superior simplemente. O sea, no a nivel personal, sino a nivel estratégico. Simplemente es que no vea al rival, porque el rival pues va a otras velocidades, tiene otras dimensiones, dispara otro tipo de proyectiles y es otro tipo de... pues como aquel guerrero de la Edad Media que llega aquí con una espada. Pues le dice, oye, pues muy bien, pero que ya tenemos otro tipo de tecnología. Pues va, lo mismo, lo mismo. Entonces, por supuesto, y es explícito. Si lo dice China, lo dice abiertamente, Estados Unidos lo dice abiertamente, y lo que va a ocurrir es que pues países que lleguen a la AGI van a tener capacidad de negociación, porque no creo que se llegue a ninguna guerra. No tiene sentido una guerra cuando no hay posibilidad de combatir. Entonces, pues, pues, pues lo que va a pasar es simplemente pues, que en una negociación geopolítica, pues unos van a tener todas las odds, ¿no? Todas las posibilidades en su lado de la mesa para poder decidir hacer lo que quieran. Y a partir de ahí, pues veremos a ver cómo es el mundo y cómo se reestructura el mundo post-AGI y qué países, pues... Pero lo más seguro es eso, que haya países que estén muy lejos y al final, pues en una negociación geopolítica no te interese ni entrar en conflicto porque sabes que no puedes competir, no puedes hacer frente. Entonces, pues no vas a tomar una decisión tan estúpida como que pues, haya humanos perdiendo su vida cuando es imposible que consiga ningún rédito positivo. Pues eso quiero Eli- esperar, ¿eh? Eliana, antes comentabas hablabas de la creatividad. Hasta ahora se decía que bueno, el ser humano, la persona, iba a tener una capacidad de creatividad que nunca jamás iban a tener las inteligencias artificiales. El otro día veíamos, Elon Musk ponía precisamente un tuit en el que sacaba una imagen de una chica que, desde luego, si no nos dicen que era inteligencia artificial, hubiéramos pensado que era un ser humano, no solamente por la imagen, sino por cómo se expresaba. Es decir, están creando, o sea, ya son creativos. ¿Tú crees que nos puede llegar a superar o ya no está superando en creatividad también la inteligencia artificial? Es una respuesta difícil de dar sin ánimo de poderse llegar uno a equivocar de algo que es tan, o sea, en mi concepto personal, la creatividad humana, desde el concepto ontológico que lo tenemos, yo creo que es insuperable. Sin embargo,
depende de lo que consideramos creatividad desde el punto de vista de producción de obras culturales, artísticas y de la velocidad para la creación de este tipo de innovaciones, ¿no? Hace poco también hicieron una prueba con una obra de Mozart original y una obra creada por una inteligencia artificial. Era Ujú, imposible identificar cuál era humana y cuál no lo era. vale. Incluso con muchísima mejor precisión, porque sabemos que al tocar un instrumento el ser humano se puede equivocar en una o dos, pero la inteligencia artificial no se equivoca. Está haciendo producciones literarias, producciones, puede llegar a ser producciones cinematográficas personalizadas al gusto de cada persona. O sea que esto se está intentando incluso proteger con todo lo de las regulaciones de propiedad intelectual. Estados Unidos está intentando también, incluso aunque no es tan regulatorio en estos temas, hacer una protección porque sabemos que la industria de creatividad americana es uno de sus fuertes. La industria de Hollywood está muy preocupada porque muchos actores se van a quedar sin trabajo en la medida que inteligencias artificiales, quizás con un grado más de perfección, como mencionabas, podía haber sido esta persona que incluso ya se utilizan en redes sociales influencers que generan ingresos, que generan contenidos mucho más rápido que lo que puede generar un humano. Y muchas veces es imperceptible que no sea un humano. Ahí es donde está el riesgo y ahí incluso la regulación ha tratado de ser muy enfática en decir que hay que poner esa marca de agua de algo que no Ujú, es humano, que eso en parte le permite al receptor de ese contenido decir, esto no lo ha hecho una persona, pero ya en las redes sociales y más en Asia, que es que tampoco nos enteramos aquí de una gran parte de lo que está pasando al otro ujú, lado del mundo. Aunque creemos que estamos hiperconectados y que tenemos acceso a toda esa información de lo que está pasando en China, nos enteramos yo creo que un 5% si acaso, y lo que ellos deciden anunciar al mundo. Pero ahí están pasando cosas ujú, que es imposible decirlas hoy en día, ¿no? Y especialmente en este tema de propiedad intelectual, porque la cultura también de otros países fuera de Europa y de Estados Unidos no respetan estos derechos de propiedad intelectual. ujú, Entonces lo permiten porque también hay una diferencia entre los valores, ¿no? A veces los valores de acceder a la diversión nos va a decir, esta inteligencia artificial me va a producir una película en mi teléfono personalizada de acuerdo a mis intereses del día de hoy, porque voy a ver algo antiguo que ha hecho un señor que se ha tardado muchísimos años que ya no me motiva, porque el ocio también va a cambiar la capacidad de cómo nos relacionamos, la capacidad de cómo compartimos nuestras emociones, todo, en todas las capas vitales y de la sociedad vamos a ver estos cambios. ujú, Incluso lo que mencionaban hace un rato en el tema de militar, o sea, China ya ha presentado un ejército robótico, incluso presentó unos bailarines que ningún ser humano podría llegar a hacer una presentación tan histriónica como estos robots. Y la gente estaba fascinada. La gente estaba fascinada con esos movimientos, con esos saltos, con esa perfección y alineación que ni siquiera en unos Juegos Olímpicos vamos a ver seres humanos haciendo esto. Lo mismo con los fuegos ujú. pirotécnicos. Hoy ya se utilizan con grandes drones y ha generado muchísimo, o sea, la gente quiere ver esto y quiere más porque es futurista. Ujú. Mira, Elena, quizá hay algo en lo que nunca nos va a superar o a igualar la inteligencia artificial, que es yo lo que le llamo la impredictibilidad humana. Los humanos creo que somos impredecibles, precisamente porque somos esclavos de nuestras emociones, de nuestras pasiones, de nuestros pecados capitales. Hay un ejemplo muy claro cuando alguien te dice, oye, mira, no sigas con esta relación tóxica que te está haciendo daño. ¿Y por qué los humanos seguimos, sea un hombre o sea una mujer, ¿no? Y persistimos en ello? Esto nunca lo haría una inteligencia artificial que razonaría mucho mejor que nosotros. ¿Tú crees que eso al final va a ser lo único que nos diferencie
de la inteligencia artificial, un poco la impredictibilidad, o podríamos decir la estupidez humana. Bueno, como decía Einstein, hay cosas infinitas, la estupidez humana y el universo, y todavía duda del universo, ¿no? O sea, esto es difícil de que se pueda, sinceramente, copiar, pero tampoco subestimaría la inteligencia artificial, porque si educamos una inteligencia artificial con unos parámetros de nuestra estupidez, quizás puede llegar a ser lo mismo, porque ahí lo que nos diferencia es esa capacidad de aprendizaje a una velocidad muchísimo más rápida. Ujú. Ahora, el tema de las emociones y de que puedan sentir, ya ahí pasaríamos a otro plano, porque si pensamos la inteligencia artificial hoy, todavía la vemos como en esa parte digital, pero todavía no estamos lejos, porque Corea del Sur ya está invirtiendo en esto, en la parte de las sensaciones corporales, ¿no? O sea, el sentimiento de dolor por un golpe, el sentimiento de ese dolor fisiológico, todavía no nos podrá copiar, digamos, pero no estamos muy Ujú. lejos, porque hay países donde ya, incluso México, hace poco, que no está muy lejos de nuestra cultura, ya empezaba a dar ciertos derechos a los robots y derechos como persona, empezando, hacían una figura jurídica especial para entender cuál era la personalidad jurídica que podía tener ese Ujú. robot y no descartaban entrar en asuntos emocionales. Ujú. Lo vemos en películas, que hay robots que se enamoran de las personas, que empiezan a sentir. Bueno, esto no es muy distante. O sea, que nosotros creamos que nuestro gran valor, perdón la palabra, que suena un poco fuerte, es la estupidez, no está muy lejos de que también sea copiado Ujú. por nuevos modelos de inteligencia artificial. Claro. Sabes que A en mí, Europa lleva tiempo estudiando la posibilidad de que haya personas no humanas, en el sentido de que efectivamente personalizar, por así, hacer personas a los robots, pero que solo tiene una finalidad, que es que paguen impuestos a tenor de todos los empleos que sustituye cada uno de esos robots, ¿no? Porque tiene al final, pues claro, eso es otro problema, ¿verdad, Pablo? Si, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Va a haber más empleos? Menos empleos, empleos diferentes. Significa que vamos a una sociedad en que solamente una pequeña élite, precisamente involucrada con la alta tecnología, será la que domine, la que tenga dinero y el resto vamos a ser casi prescindibles y nos tendrán que dar un salario de subsistencia y poco a poco nos irán eliminando porque ya no somos la energía que movemos y generamos riqueza. sí, lo primero, estamos en máximos de incertidumbre, es decir, no se sabe nada, es decir, no tenemos ni idea de qué va a pasar. Eh, todo son hipótesis, son ideas que podemos tener, etcétera. Yo, antes de dar la respuesta, que me parece muy interesante, de cuáles son las implicaciones en el mundo empresarial, que de hecho es a lo que se dedica nuestra empresa, es a dar soluciones a empresarios. No hacemos nada más, podríamos también dar soluciones Sí, a seres humanos este es individuales. el punto, entramos ya si quieres, la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, revolución y retos. Si quieres podemos entrar Sí, ya. genial. A mí me gustaría hacer antes un pequeño apunte de la Por favor. pregunta anterior, porque como muy bien has dicho en mi introducción, yo soy optimista con la IA. Y yo lo que quiero transmitir a la audiencia, a toda a la que pueda, y en mi día a día pues lo hablamos en diferentes foros, etcétera, el ser humano es muy único. Es muy único. Es cierto que hay una capacidad del ser humano pues, que sencillamente pues, va a quedar muy reducida relativamente contra esta tecnología, que es la capacidad cognitiva, la capacidad de entender el mundo. Eh, Ujú. ¿Por qué? Porque la IA va a ser capaz pues, de tener una imagen del mundo teniendo en cuenta muchísimo más datos de la que el humano ha podido tener a lo largo de la historia del humano. De los últimos, vamos a decir, por poner una cifra, de los últimos 12.000 años, que yo creo que es cuando el ser humano realmente se ha puesto a plantearse qué es esto. Pues en 12.000 años el ser humano alcanza un nivel de conocimiento del mundo pues X y poco a poco lo va aumentando, pero a ritmo humano. Pues la IA muy pronto pues va a tener un conocimiento del mundo más alto. Pero eso no quiere decir que el ser humano no sea útil, ni que la única utilidad del ser humano sea su estupidez. No, no, no. El ser humano tiene consciencia. La IA, por supuesto, también la tendrá, aunque hay muchos que hay un debate si la va a tener, ¿no? Si la consciencia es una cosa única del humano. Desde luego que la consciencia humana va a ser única del humano tal y como la entendemos, pero es posible Ujú. que desarrolle otro tipo de consciencia la IA
igual que puede tener algún tipo de consciencia un perro. Pero bueno, eso yo creo que es un debate un poco más filosófico, que si luego es interesante entrar, entramos. Pero lo que yo sí que quiero transmitir, la idea es que cada ser humano sepa que su visión única de la realidad, su visión única del mundo, su red de relaciones que ha establecido con su entorno, ya sea humanas, pero ya sea físicas, como, bueno, pues tengo mi casa decorada, o conozco esta ruta, o esto me genera recuerdos, o que me escriba una carta a una persona que yo quiero, pues lloro cuando la leo porque ya no está. Eso es muy valioso y ahí hay mucho valor en cada uno de nosotros. Cada ser humano es único, cada ser humano tiene una consciencia única y hay una gran consciencia colectiva, la de todos los humanos, si la juntásemos, que nos ayuda entre todos a entender mejor el mundo y a verlo pues, en más detalle. Porque igual que si yo paso por pues, una esquina de aquí de una calle de Madrid, pues igual no me da ninguna importancia, para otra persona es súper importante porque allí se dio su primer beso. Y en general, si todos los humanos, pues cada uno da ciertas importancias a diferentes cosas que hay en el entorno, luego hay investigadores que comprenden mejor el universo, algunos que se interesan más por lo que hay pues, en el interior de la Tierra, el manto, el núcleo, etc. Cada vez entre todos los humanos, con nuestras conciencias individuales, vamos comprendiendo mejor el mundo. Y esto que digo, quiero recalcarlo, porque no quiero que la gente piense que la IA lo que va a hacer es decir al humano, no tiene ningún tipo de valor, podría desaparecer fuera de este mundo. No, no, al revés. El ser humano sigue teniendo su valía más importante, que no es su capacidad de producir, no es el trabajo. La valía más importante del humano es su consciencia. Y ahí es donde debería apalancarse, donde debería dedicar tiempo, donde debería dedicar tiempo a desarrollarse durante todo el tiempo que venga, mientras la IA, pues poco a poco, consiga ir asumiendo más y más tareas productivas y consigamos llegar a un mundo pues, que seguramente sea el que lleguemos dentro de unos 10 años, que sea un mundo en el que haya superabundancia de bienes y servicios. Pero bueno, ojalá, eso sobre el apunte. Ahora, sobre los empresarios. Sí, yo me pongo en la piel de los empresarios. Llevamos desde hace años hablando con ellos en los temas de inteligencia artificial, en los temas de la tecnología, y la verdad, y creo que mucha gente se va a sentir identificada con lo que voy a decir, hay mucha desinformación, hay muchísima desinformación, todo el mundo habla de eso, está muy de moda, pero tú como empresario no sabes exactamente lo que puedes, lo que no puedes hacer, no sabes exactamente cómo te va a afectar, no sabes si deberías hacer ChatGPT porque igual es inseguro, igual te llega una multa luego del 4% de tu facturación, o no, o oye, pero esto en realidad tiene sentido, oye, ¿va a llegar algún competidor en 2 años y no voy a poder competir contra él? Porque dímelo, porque igual la decisión más inteligente ahora mismo es vender la empresa. O sea, dímelo, por favor, que alguien me dé alguna respuesta. Claro. Y yo lo que le quiero decir a todos ellos es, sí, efectivamente, hay muchísima información, mucha de ella, pues la que escuchamos todos los días. Tienes que aprender de IA. Esto, pues el que no tenga la IA, pues te va a sustituir. Tienes que ir tomando medidas, pero es como toda una nebulosa bastante poco resuelta. Y yo el único mensaje que puedo transmitir, luego profundizamos todo lo que queráis, es la IA es una tecnología muy nueva. La resolución de problemas que trae la IA consigo, o de oportunidades, mejor dicho, es compleja. No hay que simplificar el problema como, bueno, pues me voy a, yo qué sé, a utilizar la solución más barata que hay en el mercado porque con esto va a ser suficiente y ya me pongo el tic en mi empresa de, ya tengo la IA incorporada. No, no, no es eso. Esto, o sea, la IA, vamos a entenderlo como es algo que genera abundancia de inteligencia en tu empresa. ¿Qué es eso? O sea, imagínate que en vez de tener a tu plana de directivos de ser 5, pudieras tener una plana de directivos de 200 a un precio muy barato. ¿Cómo cambia eso tu empresa? Ya está. Esa es mi pregunta. ¿Cómo cambia tu empresa? Plantéalo, dale una vuelta, piénsalo. ¿Cómo cambia una empresa que tiene acceso a 200 directivos de alto nivel a un precio muy, muy barato? ¿Cómo cambian las estructuras? ¿Cómo cambian los procesos? ¿Tiene sentido seguir haciendo los mismos procesos? O seguramente haya muchos que sea interesante delegarlos. Y todo ese pensamiento es un pensamiento que hay una persona que a mí me gusta mucho cómo define él su consultoría, aunque no es de IA, que lo llama, se llama Javier Recuenco, él hace consultorías para resolver problemas complejos, que básicamente es, si quieres consultorías tradicionales, hay muchísimas consultoras que te van a resolver problemas de cómo mejorar mi pipeline de venta, cómo hacer mi proceso de contabilidad más eficiente, cómo hacer la conciliación bancaria de una manera mejor, cómo me enfrento a este problema. Bueno, hay muchas maneras y hay una gran
industria, que es la de la consultoría, que resuelve problemas que ya existen y que son comunes para todas las empresas. Lo que pasa es que hay momentos en la vida de las empresas o disrupciones exógenas como es esta, que generan la necesidad de enfrentarse a problemas únicos, problemas no antes contemplados. Entonces, todas las consultorías ya existentes, seguramente las respuestas que te den sean con herramientas del pasado, como por ejemplo, pues lo mejor que puedes hacer es incorporar IA en tu CRM, que el CRM es un software que se utiliza para el equipo de ventas, o incorporar IA en tu ERP, que es el software que se utiliza para gestión de procesos, o incorporar IA en tu PMS, que lo utilizan los hoteles y las empresas inmobiliarias, pues para gestionar toda su cartera de inmuebles. Pues muy bien, están solucionando un problema que viene nuevo, que no se sabe, mejor dicho, que no sabe cuál es la solución, utilizando técnicas del pasado. Entonces, mi mensaje es, primero, es algo muy nuevo. Segundo, no confiéis en que esto se resuelve con técnicas que ya existen y que es un commodity. Es decir, la resolución de problemas que trae la IA no es un commodity, es algo que requiere mucha especialización y requiere, sobre todo, entender bien en qué plano nos movemos. Y entonces, tercero, estamos ante una resolución de problemas complejos. Y para eso, lo que intenta nuestra empresa es limpiar un poco en la mente del empresario todo lo que hay de desinformación o de información adquirida y depositada en el cerebro que no es del todo veraz, y le damos las herramientas suficientes, primero y más importantes, de ideas, un ideario, una estructura de ideas suficientemente bien formada como para tomar buenas decisiones en su empresa, y luego también le damos una solución que es un software, pues para, si en su ideario ha tomado la decisión de utilizar la IA, ha llegado a la conclusión de lo mejor es utilizar la IA e incorporarla, pues que tenga una manera de hacerlo. Pero también nos ocurre que hay empresarios que les contamos todo lo que está ocurriendo entero. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo, esto es lo que va a pasar en el mundo empresarial, esto es lo que va a ocurrir en tu sector, y toman otras decisiones, como por ejemplo, ha habido gente que ha vendido su empresa. Ha dicho, yo no puedo competir en este mercado que viene. Es imposible. Tengo una mochila de procesos muy enfocados al ser humano que no voy a conseguir adaptarlos a tiempo para una hiperautomatización como la que viene. Mi solución más inteligente es anticiparme a que mi empresa valga cero. Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros somos ese faro, o intentamos ser ese faro, que se toma en serio la IA y no intenta hacer negocio con la IA, no intenta venderte un software con muchas funcionalidades muy chulas que de repente te alucinan porque generan una imagen que es muy realista. No, no. Lo que te intenta primero es, entre comillas, educar de lo que está ocurriendo, y una vez ya tienes la estructura mental suficiente como para tomar decisiones, ya la tienes, toma la decisión que consideres. Igual una es incorporar la IA y competir en ese mercado y liderarlo. Muy bien, nosotros te ayudamos. Igual otra es, no puedo competir, tengo que anticiparme. Igual otra es, me has dado toda la información y aún así sigo pensando que esta tecnología no va a influir mucho en mi mercado, por lo que sea. Entonces, quiero seguir como estoy sin incorporar la IA. Muy bien, pero ha sido sumamente valioso al menos el haber tenido esa estructura para poder tomar esa decisión. Pues mira, Elia... No, yo quería completar un poco también lo que decía Pablo ahí y resaltar y agradecer también este canal, porque este canal nos está dando la oportunidad de dar ese mensaje que va a tener un impacto para toda España en este momento. Lo decíamos al inicio que el objeto justamente de lo que explicaba Pablo es facilitar, dar ese acceso sin costo a una oportunidad de gran valor y coste. Esto no está sucediendo en todos los países, como se puede hoy hacer en España. Por eso, gran parte también, bueno, les daremos información para que la gente también que está escuchando y la audiencia, que tenga más interés de saber de esto, pueda obtener más detalles. Porque no nos han dicho y no lo están diciendo los medios. Bueno, algunos dicen que van a desaparecer empleos, esto genera miedo, pero nadie te está diciendo va a desaparecer, sí, va a haber despidos masivos, pero tú puedes con esta herramienta o con estas opciones no caer en eso, que es lo que intentamos hacer. Y eso ese miedo que nos están metiendo mediáticamente no viene acompañado del espacio que podemos aportar hoy y decir, oye, sí, es una realidad, no nos vamos a decir mentiras, pero tienes una opción y acá hay personas expertas como el equipo de iKit, que hay grandes expertos de más de 20 años de experiencia en esta herramienta que le pueden ayudar a las personas.
claro. Entonces, El eso es miedo, de gran valor. Eliana, una cuestión. El miedo vende mucho, muy bien. O sea, hacer Sí. negocios con el miedo es facilísimo. Yo puedo hacer un pitch de venta muy, muy sencillo, Pedro. Puedo decir a una empresa, estás a punto de desaparecer, me necesitas a mí, tienes que hacerme caso a todo lo que digo, entonces te voy a cobrar por este desarrollo $500,000, por este otro 1,500,000, por esto 200.000 y tal. Pero necesito que confíes porque es que si no, tal. Bueno, ese es un discurso del miedo y vende mucho. Yo confío en otra cosa. Yo confío en otra cosa. Yo lo que confío, bueno, no toda nuestra empresa confía en, nosotros tenemos que hacer entender al empresario lo que va a ocurrir, que lo entienda él. Es decir, que su incertidumbre, que va a seguir estando, porque el futuro es totalmente incierto y estamos en más incertidumbre, pero él lo que tiene que hacer es reducir ese desconocimiento que tiene que le genera el miedo. Es decir, reducir su miedo. Nosotros lo que queremos es reducir el miedo del empresario para que entienda bien lo que va a ocurrir y que él mismo tome sus decisiones. Él mismo las va a tomar porque él es el que entiende su competencia mejor que nadie. Él mismo es el que entiende su modelo de negocio. Él mismo sabe si tiene mucha carga de muchos procesos orientados al ser humano o si es una empresa que fácilmente es incorporar la IA. Él mismo entiende mucho mejor su modelo de negocio que nadie más. Entonces, creemos que lo más sensato en un momento de revolución tecnológica, pues igual que cuando salió la revolución tecnológica, la electricidad, la máquina de vapor, Internet, lo más sensato es mirarle a la cara al empresario y decirle, te voy a pintar lo que está ocurriendo tecnológicamente y lo que pensamos que va a ocurrir en tu sector. Con toda esta información, el que tiene que tomar la decisión eres tú. Entonces, nuestra manera de hacer negocio no es, te meto miedo, te vendo cosas. Nuestra manera de hacer negocio es, vamos a reducir tu miedo y vas a tomar decisiones en base a lo que tú quieras. Y nosotros te vamos a ayudar en todo lo que quieras, en la decisión que quieras tomar, ya sea hacia salir de ese negocio porque ves que no tiene futuro, ya sea incorporarla ahí a tu negocio y ponerte a competir en el nuevo mercado que viene, o ya sea porque no consideras que la IA sea una tecnología que vaya a influenciar, que en mi opinión sería una conclusión poco obvia, pero bueno, puede ser que alguien lo piense. Ellos conocen mucho mejor su sector y decidan no hacer nada más. Muy bien, pues hemos cumplido con nuestro objetivo de empresa. Claro. Pues mira, Eliana, precisamente cuando preparamos este programa, yo estuve investigando un poco sobre vuestra empresa y yo me he permitido, fíjate lo que voy a decir, que no sé si es verdad o no, a ver si tú estás de acuerdo con lo que pongo aquí. Para mí sois un verdadero caso de éxito en España, vuestra empresa iKit. ¿Me equivoco o no me equivoco al deciros que sois un caso de éxito, Eliana? Bueno, has dicho la palabra indicada y correcta. Yo personalmente, antes de entrar en contacto con este proyecto, que estoy muy agradecida porque para mí ha sido un gran descubrimiento en mi carrera, encontrarme con este tipo de profesionales que es Pablo y su equipo, donde ves cómo el mundo empresarial ha cambiado y ellos lo están demostrando. ¿Y por qué es un caso de éxito? Por esa capacidad de actuar rápido a las necesidades globales, por esa capacidad de respuestas inmediatas. Hoy todas las estructuras empresariales de grandes países y economías están atadas a decisiones antiguas, a esa capacidad de decisión con unas capas burocráticas que no permiten realmente aportar algo a la economía, no todos, pero hay grandes modelos que, como decía Pablo, van a desaparecer y van a tener que vender sus empresas. Ese caso de éxito, no solo además de su funcionamiento intrínseco de grandes profesionales, porque somos una empresa pequeña, pero una empresa pequeña que hace lo que haría una multinacional hoy en España. O sea, vamos a prestar un servicio y va a subir más, porque en parte de eso es también mi función de que esto llegue a muchos lugares más. Ya tenemos, como decías al inicio, 15.000 empresas que se van a poder beneficiar de esto. Esto sin duda va a dejar un precedente histórico en España de cara a lo que es la IA, 15.000 porque empresas. 15.000. empresas y profesionales. Y puede que llegue a muchísimo más porque es nuestro objeto, es nuestra intención. Imagínate este cambio y caso de éxito, porque como lo ha explicado Pablo, esto está diseñado para que beneficie tanto al profesional como al empresario que entienda. Es esa transmisión de conocimiento que ya quisieran muchos países, incluso de Hispanoamérica, tener esta oportunidad que no te cueste, porque cualquier cambio tecnológico
Y por eso las empresas están rezagadas. Tiene un costo elevadísimo. Ujú. Es parte de esa carrera de desigualdad en el sector empresarial que no todo el mundo tiene acceso a pagar este tipo de tecnología y por tanto se queda rezagado. Hoy este caso de éxito te enseña dos cosas importantes. Tecnología de punta con profesionales de muchísima experiencia y con capacidad de respuesta rápida, que eso es importantísimo, que te dice honestamente lo que está pasando, porque hay, lo que decía Pablo, hay muchísima desinformación. Hoy las empresas no tienen un manual que les explique cómo realmente afrontamos esta transformación que se comenta en todos los periódicos del mundo, pero con miedo. No hay un manual de qué vamos a hacer. Y Ujú. además, esa agilidad de respuesta y ese impacto que va a generar. Esto, sin miedo a equivocarme, esto va a ser un precedente para los libros de historia de España cuando diga qué hizo España en la inteligencia artificial en su sector productivo. Y Qué muchas bueno. empresas de nueva formación, muchas empresas que hoy van a decidir hacer ese cambio, lo van a agradecer, porque no Ujú. hay poder más grande que la información y el conocimiento para generar un impacto relevante en una sociedad. Totalmente. Pues mira, Pablo, aunque esto ya lo hemos comentado, no sé si querías apuntar algo más, porque a mí me parece muy importante esto, los desafíos de la regulación de la inteligencia artificial, el impacto en la innovación para las empresas en Europa y el mundo. No sé si querías añadir algo más, porque a mí me parece esencial. Esto se va a poder regular, no se puede regular, es imposible, no es bueno regularlo. Al que hay que apoyar, al contrario, como tú decías, a las empresas como vosotros, empresas de emprendedores, para que esto evolucione mucho más rápido y sobre todo en Europa para que no nos quedemos descolgados, aunque tú decías que ya hemos perdido completamente el tren, es un tren que pasó a nuestro lado y lo hemos perdido. ¿O cómo está esta situación? Por favor, Pablo. Sí. Bueno, yo creo que la situación en Europa sobre la regulación ya la hemos comentado, pero creo que sí que es interesante saber que cuando un empresario, volviendo al tema que nos acontece ahora, que es pues qué debe hacer un empresario, cuando un empresario haga su proyección de qué hacer y qué no hacer con su empresa, con su negocio, pues tiene que meter en esa coctelera, en esa decisión, el input, que es la regulación que le afecta. Y aquí voy a poner algún ejemplo real. Estamos trabajando en un proyecto, vamos a empezar a trabajar ahora, que consiste en un hospital que tiene mucha información de clientes, de pacientes, pues, radiografías, etcétera, 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 pues que quiere que los diagnósticos, ahora dicen prediagnósticos porque quieren que pase un médico para revisarlo, ya veremos si en el futuro es el diagnóstico final, que tiene toda la pinta, pero bueno, de momento es el prediagnóstico, pues quieren hacerlo de una manera segura y cumpliendo con toda la regulación. Entonces, para ello, lo que estamos diseñando es, pues se pone un centro de procesamiento de datos, un data center, que es un armario negro con GPUs, para que los datos no tengan que utilizar ninguna red ajena, es decir, no haya que utilizar ni los modelos de ChatGPT, que es la empresa OpenAI, ni los de Google, ni los de nadie, sino que tú directamente te descargas un modelo de IA que se llaman open source, los modelos open source, que es código abierto en español, son modelos de IA que tú te puedes descargar en donde tú quieras, están abiertos, es como si ofreciesen algo gratis. Y son muy inteligentes, es decir, no son tontos, modelos muy, muy, muy inteligentes. No están al mismo nivel que los modelos privados, pero están un escalón más abajo, pero bueno, aún así son bastante útiles. Entonces ellos lo que quieren es, pues vamos a poner un centro de procesamiento de datos, vamos a instalar ahí un modelo de inteligencia artificial de estos open source, que hay que ir renovándolos porque cada vez van sacando mejores modelos open source, no hay que pagar nada, es tuyo, te lo descargas, como te descargarás, yo qué sé, un PDF, ya es tuyo. Lo instalas y entonces todas sus consultas al modelo de IA van contra su centro de procesamiento de datos, que está ahí, está en la esquina, está en su edificio, en una esquina, y vuelven. Entonces no tienen que viajar a ningún sitio. ¿Esto por qué lo hacen? Pues porque es una empresa muy grande, es del sector salud, y no quieren enfrentarse a ningún tipo de regulación. Muy bien, empresario, le explicamos lo que ocurre y él supone que la decisión más adecuada para su empresa es esa. Muy bien, pero también podríamos hablar con otro, en el mismo sector, en el sector de la medicina, con otro empresario, le explicamos lo que pensamos que va a pasar en el futuro, pues con su sector, con la tecnología, etcétera, y dice, pues a mí me conviene más utilizar modelos
privados porque son mejores y así mis diagnósticos van a ser mejores. Seguramente por la regulación a la que nos vamos a enfrentar tenga que pagar alguna multa porque no tenga trazabilidad del dato en algún momento. Pero bueno, si la multa es, yo que sé, un 4% de mi facturación, estoy dispuesto a pagar un 4% de mi facturación a cambio de tener un diagnóstico mejor que mi competencia. Muy bien, buena decisión de empresario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A nivel empresarial, creo que la regulación hay que verla como un input más, una característica más a tomar en cuenta en las decisiones empresariales que tomes. Pero lo más importante es entenderla. Tienes que entender cuál es la regulación a la que te enfrentas, las penas a las que te enfrentas si la incumples, ver a ver qué es lo que más te conviene, porque igual te conviene cumplir casi todo, pero hay algo que para diferenciarte de la competencia vas a incumplir a cambio de pagar un coste de multa, pero estar dispuesto. Entonces, lo más importante, como siempre, como muy bien diría Antonio Escotado, el mayor problema de todo es el desconocimiento. Entonces, si tú consigues tener conocimiento sobre los efectos que va a tener la IA, las penas a las que te enfrentas, etcétera, puedes tomar mejores decisiones que si todo es una nebulosa y tomas decisiones basado en el miedo y sin pensarlo. Entonces, de nuevo, mejor entender la regulación y luego actuar de manera creativa y empresarial. No actuar basado en el miedo, decir, no hago nada. No, piensa, porque si no va a haber otro competidor tuyo que va a ser muy perspicaz y va a decir, voy a tener mejores diagnósticos que tú, entonces me voy a llevar a toda tu cuota de mercado y me da igual pagar un 4% porque tú no tienes clientes. Efectivamente. Eliana, hemos hablado de sectores que van a ser repercutidos. Fíjate, ahora mismo decía Pablo el tema de la sanidad, también la abogacía, hemos hablado de la enseñanza. ¿Qué más sectores? A mí se me ocurren, por ejemplo, el periodismo, se me ocurre, fíjate, los escritores que tú decías que estos inteligencias artificiales que van a escribir novelas o libros, ensayos absolutamente maravillosos. Estamos hablando a lo mejor también de todo lo que sea que que implique muchos cálculos matemáticos, como puede ser la arquitectura, la ingeniería. ¿Va a haber algún sector que no se sienta repercutido o no se sienta afectado por la inteligencia artificial o el que no pueda aportar algo a la inteligencia artificial? No, yo creería que todos los sectores de manera transversal van a tener contacto si no lo tienen ya. Esto es indiscutible. Especialmente, y esto lo hemos hablado muchas veces con Pablo, los altos cargos ejecutivos son los más reemplazables hoy en día. O sea, los cargos que de las grandes empresas y grandes CEOs de empresas ya se están quejando que todo su trabajo es automatizable. Ahí los trabajos, y esto es un pensamiento que yo tengo también por otros proyectos que he hecho, que deberíamos retomar y que tienen gran valor, son parte de los trabajos físicos, pero que generan también beneficios justo para esa parte muy humana. Y esto es muy, muy importante, yo lo digo en el caso de España e Hispanoamérica, el potencial que tenemos en sectores como la agricultura. Y ojo, porque esto está muy conectado a un tercer sector en esta carrera que es la biotecnología. O sea, vamos por una fase de inteligencia artificial que yo diría que ya está casi que llegando, digamos, a un punto. Viene la parte cuántica y viene la parte de biotecnología. Y ahí hay una oportunidad en España muy grande para que no seamos los que copian o replican sectores de otros mundos, que hoy queremos hacer megafactorías de chips, pero ya las tiene Taiwán, ya las tiene el otro mundo. ¿Qué vas a copiar? Algo que estás muy por detrás. Porque no pensamos en lo que sigue después y en Eso lo que es. tienes, el sector energía, el sector de biotecnología. En esta parte España podría ser el líder, el líder. Además, con esa capacidad de unirse con Hispanoamérica, porque nos une el idioma, la cultura y la riqueza en recursos que hoy están siendo tan demandados como estas tierras raras que salen hoy en los periódicos con Ucrania. Latinoamérica las tiene, Hispanoamérica, perdona, el concepto siempre genera, pero bueno, como allí está tan institucionalizado, nos equivocamos con el nombre, pero hay un potencial muy grande. La biotecnología, agricultura. Hoy, este sector, que podría ser de gran relevancia y que todavía es discutible que sea reemplazable, porque requiere todavía de mucho trabajo humano, salvo que podamos hacer algunas mediciones del consumo de agua con datos, de todo esto, es un sector que tiene potencial de no desaparecer, pero que lo estamos acabando por
ideas burocráticas desde la Unión Europea, cuando es una opción de potencializar de cara al mundo, no solo de cara a lo que implica España como tal. Pero bueno, de cara a esa respuesta, de cara al tema que quería complementar un poco con las regulaciones y que es gran parte del valor también de iKeep, es que este miedo que se genera de día a día con las regulaciones, todos los días hablan de que salió una nueva norma con 80 artículos, 600 páginas, y la gente solo por no querer leerse esto, porque no hay tiempo para esto, dice, yo no voy a hacer algo porque si utilizo ChatGPT ya automáticamente me van a multar. El gran valor de Aikido es que justamente conocemos estas regulaciones perfectamente, las entendemos y las simplificamos a estos Ujú. empresarios que van a trabajar con nosotros para que, lo que decía Pablo, se tomen decisiones en beneficio y que esta regulación no cape la innovación, porque esa es una de las grandes barreras que Ujú. intentamos saltar, porque esto va a hacer que las empresas se beneficien, pero también van a tener un aliado, no solo desde el punto de vista empresarial, sino también desde el punto de vista jurídico. En este caso, parte del equipo que tenemos de expertos a nivel jurídico les va a ayudar a decir, oye, mira, toma esta decisión por acá. Y otra cosa muy importante para cerrar también ese punto, parte de la regulación exige hoy en día que todo el mundo en las empresas tiene que formarse en inteligencia artificial. Esto tiene un Ujú. costo muy alto y a través de Aikid lo van a tener también sin ningún costo, porque esto va a ser algo que todas las empresas tendrán que tenerlo y hoy lo van a Ujú. poder tener sin asumir ni riesgos ni costos, que es lo que preocupa generalmente a los empresarios. Claro. Mira, vamos a llegar ya a las reflexiones finales, los consejos que vosotros daríais a estas empresas y profesionales, finalmente. Pero antes de nada, quería preguntaros algo, Pablo, que me ha llamado la atención porque lo habéis repetido tanto tú como Iliana varias veces y yo no sé muy bien qué significa o por qué llegaríamos a ese extremo. Habláis que se le puede llegar a multar a un empresario con el 4% de su facturación. ¿Por qué se le multaría con ese 4% de su facturación? Es que me parece un tema absolutamente clave. Bueno, de hecho se están viendo a ver cuáles son las penas, se está implementando, Eliana están al día a día conociendo las nuevas regulaciones, pero realmente lo que se suele hacer ya ha ocurrido, es una cosa muy habitual con las tecnologías, cuando no se tiene muy claro cómo multar a las empresas porque no se puede ponderar el riesgo, pues es coger la cuenta de resultados, ver la cifra de negocio y poner un porcentaje. ¿Por qué el 4? Yo qué sé. Igual dentro de un tiempo dicen que es el 5 o el 1 o el 10, son cosas muy arbitrarias. Pero lleva ocurriendo mucho tiempo, es decir, pues sobre todo pues cuando se implementa una normativa que tiene que ver con los datos y que necesitas una trazabilidad del dato de alguna manera y entonces pues se abre un negocio o se abre un baúl que es vamos a hacer consultorías para ver que estés cumpliendo con la nueva regulación. Y eso es dinámico porque ahora mismo pues están en ese proceso de ver cómo regularlo. ¿Y cuál va a ser la pena final o la multa final? Pues ya veremos cuál es. No sé, Liana, tú si quieres decir en qué momento está esa negociación, pero vamos, puede ser que vaya cambiando y al final lo importante, como bien ha dicho Liana, es estar atento de cuál puede ser la pena a la que te enfrentes respecto a lo que te hagas Claro. para ver cuál es la decisión que más te merece la pena tomar en cada momento. Mira, justo pues es que la regulación, incluso para los mismos juristas, ha sido difícil de entender, ¿no? Van desde multas hasta de 7,5 millones, ponen una cifra así cerrada, me imagino, para empresas que tengan este tipo de facturación o un porcentaje que resulta siendo muy alto. Imagínate para una mediana empresa que tenga que pagar un porcentaje tan alto de su facturación por una multa simplemente porque no notificó alguna parte de todos esos, pero hay otra que incluso ayer anunciaban que se iba a suspender en la Unión Europea, que es el tema de la responsabilidad. Mm. La primera regulación decía que cualquier empresa que utilice inteligencia artificial y esa inteligencia artificial cause un daño, porque el tema de daños y responsabilidad es muy importante, es contractual a una persona quien responde. Ujú. Realmente suelen ser esas las dudas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien crea una imagen mía y hace una difamación en redes sociales con algo que yo no he hecho? ¿Quién responde? Ujú. ¿Quién creó esa imagen? Eh,
la Unión Europea ha decidido que esa norma queda excluida y que no va a haber responsabilidad. Antes había una presunción de responsabilidad simplemente por el hecho de causar ese delito. Hoy se ha decidido que este tipo de regulación queda, queda exonerada, no se volverá a aplicar. Eso ha generado también muchos debates en el mundo jurídico y entonces ahora vamos a quedar desprotegidos absolutamente. Yo creo que ahí la gente tiene razón y no, yo creo que están derogando normas que realmente sí serían relevantes y no las normas que, por ejemplo, estas multas que no tienen sentido las dejan vigentes. Yo creo que el tema de responsabilidad sí debe ser regulado, porque es lo que nos permite a nosotros saber hasta dónde los límites de una tecnología nos va a afectar o no. Pero las otras normas de multas sin sentido por no notificar que has desarrollado un ejercicio de tu actividad comercial con inteligencia artificial y te llega una multa es un sinsentido. O sea que creo que están bastante los legisladores equivocados porque desconocen la tecnología. No digo que les falte capacidades porque hay mucha gente con muchísimo conocimiento del mundo legal en estas instancias europeas, pero si tú entras a la página, por ejemplo, de expertos en inteligencia artificial de la Comisión Europea y empiezas a ver los perfiles de la gente que está haciendo esto, te vas a dar cuenta que no llevaban por muchos años este tema. O sea, que hay algunas improvisaciones de regular un tema que no conocemos. No digo que haya que conocerlo a la perfección porque es nuevo, pero por lo menos que se hagan los esfuerzos de profundizar y ver el mundo empresarial. Porque si entendemos el mundo empresarial, ser economistas y decir, oye, esta norma para una empresa es un sinsentido, pero ¿qué estás haciendo? O sea, vas a dejar a las empresas atrás o muertas con una multa de 7.5 millones. Además, no entiendo por qué ponen una cifra estable o un porcentaje, ¿no? Un porcentaje porque si la empresa factura menos de 7.5 millones, claro, no tendría sentido. Entonces, el tema Pero de es la arbitrario. regulación hay que revisarlo muchísimo Es y arbitrario, con es arbitrario. expertos. ¿Por qué en GDPR un 4? ¿Por qué en esto pues están hablando de eso, esa cantidad fija, o un 7 o un 6? Es arbitrario, pues se juntan y... Bueno, Es improvisado. al final, pues como tantas normas que son paralizantes, desmotivantes, que al final es que no te apetece hacer nada muchas veces, ¿no? Con tanto exceso de normativa y esta burocracia que es eso, zancadillas que nos ponemos a nosotros mismos. Eliana, si alguien nos quiere contactar, ¿cómo lo puede hacer? Sí, mira, vamos a compartir también al final del canal nuestro enlace donde la gente podrá contactarnos directamente y también informarse en nuestra página web de todos estos beneficios que hemos estado contando y de acceder directamente también a los servicios. Hasta el 28 de febrero hay una oportunidad de acceder de manera subvencionada a todo esto que hemos explicado y sin estas trabas burocráticas, porque nosotros justamente estamos en la labor de acercar y de utilizar tecnología para romper la burocracia, que eso es una labor social muy grande para cuando tienes que, bueno, es que los que nos ha tocado padecer trámites administrativos, no queremos pasar por ahí dos veces. Claro. Entonces, Pues, vamos a compartir al final de este canal ese enlace para que el que quiera, el muy que esté bien. interesado, nos contacte. Fenomenal. Pues ya llegamos, como decías, a reflexiones finales, esos consejos que podéis dar a empresas, profesionales, particulares, y empezamos por el que queráis, tú mismo, si quieres, Pablo o Eliana, o al contrario. Pablo, por favor. Estás en silencio. Sí, Ahora. bueno, le doy yo. Reflexión final. El problema más grande con la IA es el desconocimiento, como en muchos otros temas. Mi único consejo que puedo dar es no infravaloréis los empresarios, bueno, y en general cualquier persona que nos esté viendo, no infravaloréis la IA, no infravaloréis la IA en el mercado físico, porque está claro que en el mundo digital, ¿no? Todo lo que pensamos que es el trabajo en un ordenador, la gente ya empieza a entender que la IA va a suponer un gran cambio, porque ya empieza a ver, que eso si no lo habéis visto, os sugiero a todos que pongáis en YouTube Operator, OpenAI, por ejemplo, y vais a ver cómo la IA ya empieza a ser capaz de coger un ordenador y tú simplemente le mandas una
acción que haga. Por ejemplo, lo podéis hacer, ¿eh? En directo, lo podríamos hacer ahora, pero bueno, tenemos un constraint de tiempo. Pero puedes decirle, oye, quiero comer hoy en la zona centro de Madrid en una pizzería a las 3. Somos 5 personas. Y la IA, pues, hace la acción completa y tú ya no te preocupas. Es decir, ya estamos en ese nivel en el mundo digital y entonces yo creo que la gente ya en el mundo digital empieza a tomarse en serio esa tecnología. Sin embargo, en el mundo físico, un poco menos, y piensa que todos los cambios en el mundo físico van a tardar muchos más años en llegar. Y es que el ser humano, yo también, todos padecemos de un sesgo, que es el sesgo de que hasta que no vemos algo con nuestros ojos, hasta que nuestros sentidos no pueden verlo, nuestro descuento de cuándo van a ocurrir las cosas se hace linealmente. O sea, la linealidad de las expectativas. No estamos en una curva lineal. Entonces, yo lo que quiero transmitir a todas esas empresas o gente que sea curiosa sobre el tema, que se imagine cómo se va a manipular el mundo físico. Me estoy hablando de cosas como en una fábrica o un camarero, un electricista, un conductor de un camión, etcétera. Por supuesto que va un poco más retrasado. De hecho, se necesita conocer mucho mejor el mundo real para poder tomar buenas decisiones ahí. Pero creo que se está infravalorando cuándo van a llegar esos robots humanoides. Creo que se está infravalorando. Porque, como bien ha dicho Eliana, podéis buscar una empresa china que se llama Unitree, Unitree, y podéis ver el nivel al que están los robots humanoides. Y podéis extrapolar cómo si tenemos modelos de inteligencia artificial que comprenden el mundo, porque cada vez se les dota no solo de datos digitales, sino de datos del mundo físico, de vídeos del mundo físico, de fotografías del mundo físico, de sonidos del mundo físico, cada vez entiende mejor cómo es el mundo, pues el que extrapole esa idea, pues un robot que cada vez comprende cómo es mejor el mundo, que comprende mejor cómo es el mundo, pues va a poder hacer muchísimas acciones que haría un humano. Y eso lo que provoca es que se pueda producir cualquier tipo de bien o servicio de una manera masiva, esa superabundancia de la que hablamos. Pero bueno, ¿cuál va a ser el momento en el que va a ocurrir? Pues como he dicho antes, el futuro es muy incierto. No se sabe si va a ser en 1, 2 años. Todo apunta a que va a ser antes de 2030. Todo apunta a que antes de que termine esta década. Eso sí, repito, mensaje, no infravaloremos la IA. No pensemos que es algo en las empresas para poner un tic de, sí, ya utilizamos la IA. No, no es eso. Es algo que va a generar pues, un cambio en la posición competitiva de tu empresa muy grande. Y la mejor manera de protegerse no es quitarse el problema de encima lo antes posible con una solución fácil. Lo más importante es conocer bien el problema y dedicarle el tiempo que haga falta o asociarte con quien haga falta, que no tenemos que ser nosotros. Es que da igual, es que da igual. Puede ser quien sea, pero con alguien que realmente pueda explicar, pueda dilucidar y pueda darte las herramientas que necesitas como empresario para tomar buenas decisiones. Excelente, Pablo. Eliana. Bueno, siguiendo nuestra línea desde el inicio, cero miedo, o sea, de verdad, cero miedo porque los medios de comunicación nos están dando todo el tiempo esa alerta de que nos van a reemplazar, de que vamos a perder empleos. Y esto es una oportunidad única de abundancia, es una oportunidad única para podernos enfocar incluso para los que somos creyentes o los que no, en campos más espirituales, de conocernos internamente como ser humano, porque vamos a tener más tiempo. O sea, yo desearía tener en casa un robot que haga todas las labores y oficios que nos quitan tiempo. Un tiempo que quizás podemos dedicar los humanos a descubrir otras facetas que desconocemos, porque somos seres de evolución. O sea, no solo la tecnología evoluciona, nosotros también nos adaptamos a esa tecnología y nuestro cerebro no está siendo utilizado en todas sus capacidades. O sea, tenemos muchísimas más capacidades que estudiar, que explorar, situaciones interiores que contemplar, que el ser humano tiene por dar y que incluso no es replicable, como decía Pablo, esos valores de poder compartir incluso más con la gente que queremos, o sea, de podernos reunir y tener esos encuentros familiares que son también esencia nuestra y de nuestra cultura, compartir emociones. Bueno, ya hay también incluso inteligencias artificiales que están para hacer de psicólogo, pero no hay nada como tener
esa capacidad de encontrarnos físicamente, ese placer de sentarnos con amigos, hablar, de explorar nuevos escenarios que yo creo que la inteligencia artificial nos está dando esa oportunidad, porque se van a automatizar las tareas. ¿Quién quiere ir todas las mañanas a hacer actividades físicas repetitivas en su trabajo? Si tú haces una encuesta, no mucha gente estará contenta de hacerlo. Pero si le das otra oportunidad a acceder, o sea, la literatura es infinita, ¿no? Lo que podemos descubrir del pasado, presente y futuro es, es incalculable, y de nuestra Claro. capacidad humana y de nuestra conciencia, que decía Pablo también, que es algo que no podemos eh, replicar todavía, aunque es cuestionable. Pero bueno, como reflexión de todo esto, después de haber dado un foco más hacia las empresas, yo creo que ese centro humano y ese mensaje humano es importante. Y Claro que sí. muchísimas gracias por este espacio, de verdad, porque se siente uno con muchísimo agrado de expresar realmente lo que piensa y sin ningún tipo de restricciones, porque hay Por sitios supuesto. donde te invitan a hablar de un libreto, y aquí la verdad es que estamos en esa libertad que es un valor humano esencial para expresar, para hacer y decir. Por supuestísimo. Pues mira, Pablo y Eliana, para mí ha sido un verdadero placer. Soy yo el agradecido. Seguro que todos nuestros seguidores, tanto a través del canal de YouTube como de iVoox, de Spotify, luego también lo subimos a otras redes, pues estarán encantados con todo lo que habéis contado sobre la inteligencia artificial, el presente de la inteligencia artificial, el futuro de la inteligencia artificial, lo más que lo estamos haciendo en Europa y cómo nos estamos quedando absolutamente atrás. Y por tanto, yo os animo a que vosotros sigáis avanzando, investigando, emprendiendo, porque si a vosotros os va bien, si vosotros tenéis éxito, no tengo ninguna duda que será el éxito también de las empresas españolas, de la sociedad española y de España. Así que yo os animo y os agradezco la labor que estáis haciendo. Creo que es enormemente positiva. Tenemos mentes maravillosas como las vuestras, tenemos empresas de verdad estupendas, y lo único que necesitamos es que tengan un verdadero apoyo de la administración y no zancadillas de la administración. Así que aquí tenéis vuestro canal. Para mí ha sido un verdadero placer y espero volver a contar con vosotros en alguna ocasión. Pues Pablo, Eliana, de verdad muy agradecido de corazón y hasta dentro de muy pronto. Muchas Muchísimas gracias por la invitación. gracias, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo.